a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Gracias por estar con nosotros y poder escuchar y tratar de vivir la palabra de Dios. En este día queremos saludar a la gente de Francia, que rápidamente ha escalado puestos en el número de oyentes. Y queremos desde Colombia enviarles un abrazo fraternal y desearles que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les cobije y gobierne sus vidas. Sigamos adelante con el Señor. Nuevamente, Dios me da la oportunidad de llegar a ustedes a través de la delegación dada por mi pastora Blanca, y es un enorme privilegio el poder compartir lo que Dios me ha dado. Cuando Dios me da la oportunidad de compartir su palabra, Dios me ha delegado tomar temas para contribuir con el crecimiento espiritual y de vida para nuestros oyentes. Y estos temas abarcados en las preguntas de ¿es cierto que? Ha permitido ver la realidad de la vida a través de la palabra del Señor. Y ya está establecido dentro del programa y por ello vamos a continuar con este tema. Entonces, para este día tenemos, ¿es cierto que es necesario el bautismo en agua? Tengo que aclarar nuevamente que todo lo que tocamos en este programa son basadas en las Sagradas Escrituras. Aunque nos apoyemos con ilustraciones, investigaciones, estadísticas, entre otros aspectos, la prioridad número uno es la palabra de Dios. Para que los creyentes, todo, absolutamente todo, debe estar basado en la Biblia. Y no en sabiduría humana que tarde o temprano nos lleva al error. Entonces, tomando el tema del bautismo, el mejor hombre que ha existido hasta el momento se presenta en los siguientes versículos para mostrarnos la verdadera manera de hacerlo. En Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, entendemos que Jesucristo ya tenía al Espíritu Santo. Él nació con el Espíritu, pues él fue engendrado por el Espíritu en María. Y es curioso, porque Jesús enuncia a Juan que es necesario. Así como cuando Nicodemo se presenta ante Jesús y dice: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Curioso, ¿cierto? Porque Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, pero faltaba que Él mismo cumpliera lo que Él pedía que todos cumplieran, tomándose como ejemplo el ser bautizado en agua. Y lo tremendo es que se dejó bautizar por Juan, el Bautista, el cual reconocía él mismo, como dice la Escritura, mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Eso significa humildad. Que el Hijo de Dios se haga bautizar por un profeta, eso era una suprema sencillez. En el ejemplo de Jesús, inmediatamente sale de las aguas, he aquí que los cielos le fueron abiertos. Le pregunto, ¿cree que eso es casualidad lo que pasó en aquel entonces? No, claro que no, porque la Biblia muestra algo importante en esta escena. Es entonces cuando uno de nosotros empezamos a obedecer la palabra y vamos al bautismo en aguas, en obediencia. No te extrañes que a las personas los cielos se les empiecen a abrir, porque Dios lo empieza a ver con complacencia. En pocas palabras, le complace ver a un hijo obediente o una hija obediente. Y entonces empieza a derramar bendiciones en su vida, en su hogar, en su trabajo y en todo en cuanto esté a su alrededor. Pero entonces adentrémonos un poco más a este importante tema. Todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, que siempre nos lleva a hacer lo malo. Hemos hablado en anteriores audios que es como una ley que ejerce fuerza en mi vida y en cada uno de los que estamos escuchando este tema, a tratar siempre de hacer lo malo, inclinándonos nuestras decisiones al pecado. Es por eso que cuando nosotros conocemos la realidad de Cristo Jesús, se nos presenta un milagro sin precedentes, y es en el nacer de nuevo, muriendo de esta forma a lo que denominamos la carne, o en otras palabras, a tener deleite en el pecado. Y que predomine Cristo en mi vida, siendo este un ejemplo no solo en palabras, sino en cada acto que haces con los demás. Entonces ya no usamos nuestros miembros físicos para el pecado, por lo que hemos muerto a ello. Entonces cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20:
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es aquí donde Pablo se siente crucificado, muerto con Cristo, pero vivo. El hombre viejo, el yo pecador, el egoísta, el autosuficiente, está legalmente muerto. Pero el nuevo hombre, la nueva creación, empieza a vivir. En pocas palabras, vive en la carne, pero vive por fe. Entonces, tenemos una muestra ineludible de que hemos muerto al pecado, sepultando de esta manera el viejo hombre, viciado de tantas cosas malas, el yo pecaminoso antes de ser cristiano. Es aquí que nosotros, por decisión propia, damos testimonio sumergiéndonos en el agua y sepultamos, como decíamos anteriormente, el viejo hombre, al hombre de pecado, y declarando por medio de este acto que eres una nueva persona, una nueva criatura, que has resucitado para con Dios, como dice Romanos capítulo 6 versículo 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dice Frederick Brooks, la sepultura coloca el sello sobre la muerte, y así el bautismo del cristiano es un entierro simbólico por el cual el antiguo orden de la vida finaliza para dar lugar al nuevo orden de la vida en Cristo. Al emerger del agua simboliza claramente la resurrección a una nueva vida. Es por medio de este simbolismo que en las aguas demostramos nuestro nuevo proceso con Cristo. Y es entonces cuando identificamos que no podemos ser bautizados siendo unos niños, pues a esa edad no tenemos mayor peso de pecado para mostrar mi arrepentimiento, pues este es un acto público donde los demás miran mi nuevo proceder por una antigua forma de vivir. Entonces, el bautismo bíblico, y no por mandato de hombres, es similar al que nos enseñó nuestro Señor, ni más ni menos, es ser obediente a lo que Él constituyó. En todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, tiene que bautizarse. Existen casos donde hubieron cristianos que no tuvieron la oportunidad o el privilegio de ser bautizados antes de morir. Y aunque la Biblia nos dice en Marcos capítulo 16 versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Obviamente, todas estas personas fueron salvas, pues no dejaron de serlo por voluntad propia, sino porque les llegó la muerte a ellos primero. Un ejemplo claro de ello es el ladrón que fue crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo, pero tuvo la oportunidad de creer en Jesús como su Salvador, y aunque no tuvo la oportunidad de ser bautizado, de recibir palabra, de doctrina y demás, Jesús le garantizó la entrada a la eternidad con él. Cuando llegué a la que hoy es mi iglesia, cuando empecé a asistir con mayor regularidad, me dijeron que debíamos tomar clases para que fuéramos bautizados. En mi caso, no entendía nada, pero si ese era el camino a seguir, hagámoslo. Cuando llegué con mi amigo Juan Carlos, los dos empezamos a asistir al mismo tiempo. Íbamos los días martes, en la noche con un cuaderno y su respectivo lápiz, para empezar nuestras clases con nuestra mejor maestra, en aquel entonces nuestra pastora Blanca. Y he aquí, entendí que debía de ser bautizado. En ese entonces, con mi amigo, decíamos después de las clases, ole, pero esas clases muy corticas, 1 hora y ya. Y era porque queríamos aprender más y porque queríamos ser bautizados cuanto antes. Cuando llegó el día del bautismo, me sentía parte de una familia, de que estaba siendo obediente y que ya no sería la misma persona desde ese momento. El bautizarse es un mandato bíblico y el no hacerlo por voluntad propia es antibíblico y es una desobediencia que nos separa de Dios. Y por lo tanto, no dar este importante paso de fe es alejarnos de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, oyente que me escuchas, es de suma importancia sumarse a los millones de personas que han mostrado públicamente este importante cambio de vida. Para obedecer este mandato solo tenemos que cumplir con un solo requisito, y es creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y esto te lleva a tener una comprensión clara de lo que significa seguir a Jesús. Por ello, en la mayoría de iglesias imparten información que te permite aclarar todas tus dudas para que puedas dar este importante paso de fe, sin ninguna restricción para ti. Existen otros casos muy importantes en la Escritura en el libro de los Hechos,
donde un evangelista llamado Felipe, quien el Señor lo envió a un encuentro con un eunuco etíope que estaba leyendo las Escrituras, específicamente el libro del profeta Isaías, en una parte donde enunciaba sobre el Mesías, pero no era entendible lo que leía, no lo podía entender. Es por ello que Felipe, como un buen evangelista, aprovecha este espacio para hablarle a él sobre el Mesías, el mensaje de Jesucristo, y de esta forma enseñarle a él la doctrina importante del Evangelio, que solo hay un camino para ir al cielo y es solamente a través de Jesús. Apenas el eunuco comprendió este mensaje, inmediatamente toma lugar lo que dice en Hechos capítulo 8 versículo 36 y 38. Dice así: y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandando a parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Podemos ver el ejemplo del eunuco. Sabiendo que no tenía mucho tiempo con Felipe, quiso aprovechar el momento, esta gran oportunidad de cumplir con el mandato de Dios. Ahora, en ese instante. En la mayoría de los casos es imprudencia precipitarse, pero en la dedicación a Dios, el llamado, es preciso darle prisa y no demorarla, porque el tiempo presente es el mejor tiempo. Es muy claro que debemos nacer de nuevo en el corazón. Existe un error, el pensar que una persona, porque fue bautizada de niño, por seguir ciertas tradiciones, piensa que no debe ser bautizado en las aguas siendo adulto, y es porque en la Biblia nunca, pero nunca dice que primero nos bautizamos y luego creemos. El creer es un acto voluntario de cada persona, cada quien decide en quién cree, pero si tú quieres pasar de solamente ser un oidor de la palabra a un hacedor de ella, entonces tienes que cumplir con este mandato. En Cuerdas de Amor estamos proyectando el desarrollar un discipulado virtual que permita a todos nuestros oyentes que no han sido bautizados el poder cumplir con esta etapa informativa, para luego pasar a las aguas. Muy bien, podrías tú viajar desde la nación en la que te encuentras para que seas bautizado en nuestra iglesia, por nuestras autoridades en Pasto, o buscar la cercanía a una de las sedes de nuestras iglesias de Hechos Church, o también buscar en la iglesia local de sana doctrina que te permita cumplir con este importante hecho trascendental. El bautismo es una muestra ante todos de que hemos nacido de nuevo. Espero haber llegado con un mensaje claro para tu vida, para que pongas por obra. Entonces, ante la respuesta a la pregunta, es necesario bautizarnos en agua. Recuerda suscribirte en las plataformas de podcast. No te olvides de ingresar a nuestra página de Facebook y regalarnos tus comentarios. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.